Durante 2020, los restaurantes Chuck E. Cheese atravesaron unos de sus peores momentos en toda su historia. Varias sucursales se vieron en la obligación de cerrar temporalmente gracias a la pandemia. En cuestión de semanas, sus ingresos prácticamente desaparecieron. Miles de empleados fueron suspendidos, otros perdieron sus trabajos y la compañía terminó acogiéndose en el capítulo número 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos. Por primera vez desde los años 80, Chuck E. Cheese estuvo al borde de desaparecer. Como es de esperar, la noticia terminaría recorriendo todos los medios, sin embargo, donde terminaría de dar más vida sería en Internet. Entre todas las plataformas, Reddit fue la que más llamó la atención. Las comunidades enfocadas al mundo de los animatrónicos explotaron de un momento a otro. Después de 40 años de historia, la franquicia más grande del género parecía estar a punto de desaparecer. De esta manera, surgió una inmensa ola de nostalgia. Miles de usuarios comenzaron a compartir sus experiencias que habían vivido dentro de aquellos restaurantes. Algunos recordaron sus más divertidos cumpleaños, otros confesaban que de pequeños, las enormes mascotas les provocaban un auténtico pavor. No faltaban los empleados de limpieza que relataban sus más frustrantes turnos recogiendo mesas totalmente sucias como resultado de los cumpleaños desordenados, y lo peor, los baños después de aquellos eventos. Sin embargo, las anécdotas más interesantes provenían del antiguo personal de mantenimiento. Veteranos que se encargaron de las remodelaciones de principios de los años 90, recordaban el episodio más caótico en la historia de la compañía, la unificación de conceptos. Muchos la describían como una auténtica hazaña de la ingeniería. Cientos de restaurantes del extinto Soubise Pizza fueron transformados completamente en Chuck E. Cheese. Detrás de esa operación había jornadas infernales, remodelaciones en contrarreloj y un sinfín de problemas técnicos que debían de resolverse antes de la gran reapertura de cada sucursal. La mayoría de las historias hablan de animatrónicos desarmados, escenarios reconstruidos y noches enteras trabajando entre cables, piezas mecánicas y herramientas, pero, entre todos esos recuerdos, hubo uno que no podía ser ignorado. Un recuerdo que sobresalía del resto. Entre las múltiples preguntas que los usuarios les hacían a los antiguos ingenieros, hubo una que destacó del resto: ¿cuál fue la peor experiencia que vivieron durante la unificación de conceptos? En cuestión de minutos, el comentario se llenó de respuestas, algunas eran trágicamente cómicas, otras eran simples accidentes que podrían pasar en remodelaciones, una de ellas fue la de un usuario llamado Jasper 1991. Un día encontramos un mapache muerto en el escenario, nunca supimos cómo llegó ahí. Anécdotas así, encajaban con el tono de la conversación, eran curiosas, desagradables o incluso divertidas, pero completamente creíbles para cualquiera que estuviera leyendo esto, y supieran el entorno que tienen este tipo de locales. De una manera abrupta una se llevó la atención de todas estas, no hablaba de animatrónicos averiados o de clientes problemáticos. Únicamente decía: mi padre me contó una historia de un hombre que nunca pudo salir de los conductos de ventilación. Las reacciones se detuvieron durante unos segundos. Un silencio extraño para un hilo que, hasta este momento, estaba más activo que nunca. No tardó tanto en romperse aquel silencio. Comenzaron a aparecer respuestas de todo tipo. Algunos mostraban escepticismo y exigían pruebas. Otros preguntaban en qué restaurante había ocurrido o durante qué año. Sin embargo, todos estaban impacientes por la respuesta de una frase en particular. ¿Qué quieres decir con que nunca salió? El usuario llamado Billy Mozzarella 91 tardó varios minutos en contestar. El número de personas expectantes no dejaba de aumentar. La gran mayoría pensaban que ya no iba a responder más, que todo era un intento de una broma tonta, pero apareció una nueva notificación. Billy Mozzarella 91 había publicado otro comentario. Mi padre fue un antiguo ejecutivo de Chuck E. Cheese. Durante esta etapa, él se encargó en supervisar gran parte de las remodelaciones. Tenía decenas de restaurantes de Soubise Pizza que transformar en muy poco tiempo, siempre ha dicho que fue la etapa más agotante de toda su carrera. No eran únicamente las remodelaciones lo que lo mantenían despierto toda la noche, eran los animatrónicos. Había que adaptar cada escenario hasta el más mínimo detalle. Los antiguos integrantes de la banda de rock Fire Explosion debían que ser transformados en la banda de Chuck E. Cheese, lo que implicaba que tenían que desarmar al robot completo. Mientras retiraban la piel sintética y el vestuario, dejando expuestos sus fríos esqueletos metálicos, los técnicos encontraban fallas que nadie esperaba.
Cilindros neumáticos desgastados, válvulas dañadas, piezas deformadas por años de uso y mecanismos que ya no podían reutilizarse sin antes repararlo. Él decía que a este ritmo, terminarían acabando con el dinero del local por los animatrónicos. Fue entonces cuando autorizó su peor decisión de su vida. Para reducir gastos, autorizó la compra de materiales y suministros de menor calidad. Al fin y al cabo, tan solo eran pinturas, pegamentos y solventes. Nadie pensó que realmente dañaría a alguien. En la parte trasera del restaurante había una pequeña habitación que originalmente se utilizaba como bodega. Los técnicos la adaptaron para darle una segunda función, convertirla en el cuarto de mantenimiento de los animatrónicos. El lugar era, cuanto menos, claustrofóbico. Apenas estaba iluminado por un viejo foco que parecía a punto de fundirse. En una mesa metálica se amontonaban piezas averiadas, mientras que cajas de herramientas y materiales permanecían esparcidas por el suelo. Lo último que llamaba la atención era una abertura en la pared que conducía al sistema de ventilación del edificio. En teoría, aquel conducto debía extraer los vapores y el olor de los productos utilizados durante las reparaciones. En la práctica, llevaba semanas funcionando mal. Las quejas de los trabajadores eran constantes. Ninguno quería permanecer demasiado tiempo dentro de aquella habitación. El vapor de materiales utilizados para reparar a los animatrónicos se acumulaban con facilidad debido a la mala ventilación, haciendo que el ambiente se volviera pesado e incómodo. Después de varias horas de trabajo comenzaban los dolores de cabeza, el mareo y el ardor en la garganta. Algunos salían unos minutos para tomar aire antes de volver, otros simplemente se resignaban y continuaban trabajando. Todos coincidían en una cosa: el sistema de ventilación debía repararse cuanto antes. Papá era quien recibía cada una de esas quejas. Siempre prometía que el problema se resolvería, pero las remodelaciones avanzaban con retraso, el presupuesto era cada vez menor y siempre había algo que parecía más urgente. Lo que comenzó como una molestia terminó convirtiéndose en una lista interminable de reclamos. Así que, cansado de las constantes quejas, decidió que ya era hora de solucionar el problema. El sistema de ventilación debía repararse cuanto antes. Sin embargo, las opciones eran cada vez más limitadas. El presupuesto de la remodelación estaba prácticamente agotado y contratar a una empresa especializada suponía un gasto que ya no podía permitirse. Después de revisar varias cotizaciones, encontró una pequeña compañía familiar de climatización que apenas comenzaba a abrirse paso en el negocio. No era la más experimentada, pero sí la única que aceptó realizar el trabajo por un precio que aún entraba dentro del presupuesto. Sin pensarlo demasiado, se puso en contacto con ellos y acordó que enviarían a uno de sus técnicos a revisar el sistema de ventilación al día siguiente. Finalmente decidió que la reparación se realizara una vez que los trabajadores terminaran su turno. De esa forma evitarían interrupciones y el técnico podría revisar el sistema de ventilación con mayor tranquilidad. Llegó al restaurante alrededor de las 10 de la noche, apenas 15 minutos antes de que el resto del personal se marchara. No recuerdo su apellido. Solo sé que se llamaba Aaron. Tenía 20 años y llevaba apenas unas semanas trabajando con la pequeña empresa de climatización de su familia. Aún estaba aprendiendo el oficio y, según mi padre, aquel parecía un trabajo sencillo: inspeccionar el conducto de ventilación y descubrir por qué había dejado de funcionar correctamente. Hay un detalle que jamás olvidó. Antes de que Aaron comenzara a trabajar, lo estaba esperando en la entrada del restaurante. Quiso darle un breve recorrido para enseñarle dónde estaba el cuarto de mantenimiento, donde podía descansar si necesitaba hacerlo y en qué lugar podía tomar algo para comer o beber durante la reparación. Al terminar el recorrido, mientras Aaron acomodaba sus herramientas frente al cuarto de mantenimiento, le ofreció una taza de café. Él negó con la cabeza y, entre risas, respondió: «Paso. Si todo sale bien, antes de la medianoche ya estoy en casa». Esa fue la última conversación que tuvo con él. Se despidieron con total normalidad. Cuando salió del restaurante y subió a su coche, me contó que sintió como una enorme carga desaparecía de sus hombros. Por fin había atendido una de las quejas que más dolores de cabeza le había provocado durante las últimas semanas. Si todo salía bien, el sistema de ventilación volvería a funcionar y el equipo podría continuar con la reparación y transformación de las mascotas sin interrupciones. Eso significaba terminar las remodelaciones pendientes y reabrir el restaurante cuanto antes. Además, confiaba en el muchacho. Aaron le había dado la impresión de ser responsable, educado y perfectamente capaz de encargarse de un trabajo que, en apariencia, no tenía ninguna complicación.
Esa noche, Aaron se quedó completamente solo en el restaurante. El estacionamiento había quedado desierto, la única camioneta que permanecía allí era la suya. En el interior del edificio solo se escuchaba el zumbido constante del sistema de ventilación, que intentaba mover un aire que apenas lograba circular. Al abrir la puerta del cuarto de mantenimiento, una mezcla de pinturas, adhesivos, lubricantes y solventes golpeó su rostro. Eran los mismos materiales que los técnicos habían utilizado durante toda la jornada y cuyos vapores seguían atrapados entre aquellas paredes. Aaron apenas reaccionó. Para alguien que trabajaba en ese oficio, aquel olor no era precisamente extraño. Dejó la caja de herramientas sobre la mesa con un golpe seco, retiró la rejilla del conducto de ventilación y encendió su linterna. Con algo de esfuerzo, se introdujo en el estrecho conducto metálico. El espacio era tan reducido que apenas podía avanzar arrastrándose, mientras el aire se volvía cada vez más cálido y pesado a medida que se alejaba de la entrada. Al principio, pienso que no noto nada fuera de lo normal. Solo el calor, el polvo, y el constante olor a químicos que se intensifican conforme más se iba adentrando. Al día siguiente, los trabajadores llegaron por la mañana como de costumbre. Lo primero que llamó su atención fue una vieja camioneta estacionada en el estacionamiento. Mi padre no alcanzó a comentarles que, la noche anterior, un técnico externo había acudido a revisar el sistema de ventilación. Para el personal, Aaron nunca había estado allí. Aún así, la presencia del vehículo no resultaba extraña. En cualquier otra circunstancia habría llamado la atención, pero en medio de una remodelación constante, un vehículo más en el estacionamiento apenas alteraba la rutina. Al entrar al cuarto de mantenimiento, el olor insufrible de los suministros seguían impregnando la habitación. El sistema de ventilación continuaba sin funcionar, así que no les quedó otra opción que resignarse y empezar la jornada. Mientras acomodaba su equipo sobre la mesa, un ingeniero se dio cuenta de algo que no recordaba haber visto el día anterior, una caja de herramientas. Se volteó hacia uno de sus compañeros y le preguntó si sabía de quién era la caja. Solo recibió una respuesta cortante diciendo que tal vez era de un compañero. La respuesta le pareció suficiente. Después de semanas de jornadas interminables, no era raro que alguien olvidara una herramienta o dejara equipo de un día para otro. Nadie vio motivo para pensar que aquella caja significaba algo más. El segundo día fue el verdadero inicio de la tragedia. Mientras revisaba varios documentos relacionados con las remodelaciones, recibió una llamada de uno de los técnicos que trabajaban en el restaurante. Solicitaba ausentarse el resto del día. Apenas había permanecido unos minutos dentro del cuarto de mantenimiento cuando el intenso olor comenzó a provocarle un fuerte dolor de cabeza, mareos y una sensación constante de náuseas. Aseguraba que el ambiente era mucho peor que en los días anteriores. Aquello lo hizo detenerse por un instante. Si el sistema de ventilación había sido revisado la noche anterior, el problema ya debía estar resuelto. Sin embargo, todo parecía indicar lo contrario. Antes de que pudiera ordenar una nueva inspección, recibió otra llamada. Esta vez era la empresa en la que trabajaba Aaron. Querían saber si el joven continuaba trabajando en el restaurante. No había regresado a trabajar desde la noche en que acudió a reparar la ventilación y nadie había vuelto a tener noticias de él. Esto generó que su instinto de alerta aumentara, iría a primera hora del día para ver si todo estaba bien. Cuando llegó el tercer día, se dirigió al restaurante desde muy temprano. El establecimiento permanecía en silencio. El estacionamiento estaba prácticamente vacío, solo había 3 vehículos, el suyo, un automóvil de algún trabajador, y la vieja camioneta de Aaron. En cuanto la vio, una sensación de inquietud le recorrió el cuerpo. Rezaba que el joven trabajador estuviera bien, intentó convencerse de que existía una explicación sencilla. Quizá el joven no había logrado terminar la reparación aquella noche y, por alguna razón, había decidido quedarse hasta concluir el trabajo. Era una idea desesperada, pero era la única que le permitía seguir caminando hacia la entrada. En el fondo, sabía que algo terriblemente mal pasó. Cuando entró al restaurante, notó que todavía no había llegado la mayor parte del personal. Sin embargo, alcanzó a escuchar el sonido de herramientas proveniente del cuarto de mantenimiento. Aquello hizo renacer su esperanza. Por un instante pensó que Aaron seguía allí, trabajando junto a alguno de los ingenieros para terminar la reparación del sistema de ventilación. La idea era tan tranquilizadora que aceleró el paso sin darse cuenta. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. Bastó un ligero empujón para abrirla por completo.
De inmediato, una densa mezcla de vapores salió de la habitación y le golpeó el rostro. El olor era mucho más intenso que el de la noche en que dejó el restaurante. Apenas inhaló una bocanada, comenzó a toser de forma involuntaria mientras el ardor le recorría la garganta. Cuando por fin logró entrar, la realidad acabó con la esperanza que había alimentado durante el camino. Solo había un ingeniero trabajando. Llevaba allí apenas unos minutos, intentando continuar con las reparaciones pese al ambiente insoportable. Soltó un largo suspiro de decepción antes de saludar al ingeniero. El trabajador levantó la vista con evidente sorpresa. No era habitual verlo entre semana, por lo general, sus visitas quedaban reservadas para los fines de semana, cuando revisaba el avance de las remodelaciones. Durante unos minutos hablaron sobre el progreso de la obra, los retrasos y el persistente problema de la ventilación. Sin embargo, ambos sabían que aquella conversación no era el verdadero motivo de su presencia. Finalmente, decidió explicarle la situación. Le contó que hace unos días, vino un joven técnico a reparar el sistema de ventilación. La noche anterior había desaparecido y que su familia llevaba horas buscándolo. Había regresado al restaurante con la esperanza de encontrarlo todavía allí. Pero bastó una rápida mirada alrededor del cuarto para comprender que Aaron no estaba. Cuando ya se disponía a marcharse, su mirada se desvió casi por instinto hacia un rincón de la habitación. El conducto de ventilación. La rejilla seguía desmontada. Permaneció inmóvil durante unos segundos. Si Aaron había comenzado la reparación aquella noche, tenía que haber entrado por allí. Y si tal vez, nunca salió del restaurante. No quiso terminar ese pensamiento. Caminó lentamente hasta el conducto. Conforme se acercaba, una sensación de inquietud iba reemplazando cualquier esperanza que aún conservaba. Se arrodilló frente a la abertura e intentó mirar hacia el interior. No vio nada. Solo un túnel estrecho que desaparecía en la oscuridad y un olor mucho más intenso que el del resto de la habitación escapando desde su interior. Mientras intentaba distinguir algo entre la oscuridad, le pidió al ingeniero que le acercara una linterna. El trabajador comenzó a buscarla entre las herramientas. Aunque no dijo una sola palabra, ambos compartían la misma inquietud. Para ese momento, los dos comprendían que algo no encajaba, pero ninguno quería expresar en voz alta la posibilidad que empezaba a tomar forma. Cuando por fin tuvo la linterna entre sus manos, permaneció inmóvil durante un instante antes de encenderla. El haz de luz recorrió lentamente el interior del conducto. Al principio no había nada fuera de lo normal. Solo un estrecho pasillo metálico cubierto de polvo que se perdía en la oscuridad. Entonces inclinó un poco más la linterna. La luz alcanzó algo que no debía estar allí. Un par de botas negras. En cuanto la luz iluminó aquellas botas, toda esperanza desapareció. Sin apartar la vista del conducto, le dijo al ingeniero que había encontrado a Aaron. Sin esperar una respuesta, se introdujo en el estrecho pasillo metálico. Avanzó como pudo, arrastrándose entre las paredes del conducto. Cada movimiento requería un esfuerzo enorme, apenas había espacio para mover los hombros y el aire se volvía más pesado conforme se internaba. Ya no intentaba averiguar qué había ocurrido. Solo quería llegar hasta él. Todavía existía una pequeña parte del que tenía las esperanzas para encontrarlo con vida. Mientras avanzaba por el conducto, el aire se volvía cada vez más caliente y difícil de respirar. El olor era insoportable, una mezcla penetrante de químicos y descomposición que se concentraba en aquel espacio cerrado. Aún así, no se detuvo. Finalmente llegó hasta las botas. La linterna resbaló de su mano y quedó iluminando débilmente el interior del conducto. Sin perder un segundo, se aferró a las piernas y tiró con todas sus fuerzas. No se movió. Volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza. El cuerpo apenas cedió unos centímetros antes de quedar atascado de nuevo. Se negó a rendirse. Sin apartar la vista de Aaron, le pidió al ingeniero que permanecía en la entrada del conducto que sujetara sus piernas y tirara con todas sus fuerzas. Era la única forma de sacarlos a ambos de aquel estrecho pasillo metálico. Mientras se aferraba al cuerpo del muchacho, sintió como las lágrimas comenzaban a caer sin que pudiera contenerlas. Aún seguía intentando convencerse de que, si lograban sacarlo cuanto antes, todavía habría algo que hacer, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Después de varios intentos, lograron sacarlo del conducto. Mi padre consiguió incorporarse con dificultad. Todavía sujetaba las piernas de Aaron cuando, con extremo cuidado, las dejó descansar sobre el suelo. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo una sola palabra.
El calor constante, los vapores químicos, la falta de ventilación y los días que había permanecido atrapado habían dejado su cuerpo en un estado avanzado de descomposición, apenas pudo reconocer su rostro. Esto terminó de confirmar lo que ambos ya temían. No hacía falta acercarse demasiado para comprender que ya no había nada que pudieran hacer por él. El ingeniero fue el primero en reaccionar. Dio varios pasos hacia atrás, incapaz de soportar la escena, salió apresuradamente del cuarto y, apenas cruzó la puerta, se desplomó contra la pared mientras las náuseas terminaban por vencerlo. Mi padre permaneció inmóvil. Miraba a Aaron sin poder apartar la vista. Apenas 2 noches antes habían recorrido juntos el restaurante y habían hablado de un trabajo que, en teoría, no debía tomar más de 1 hora. Toda la calma que había intentado conservar se desmoronó en ese instante. Cayó de rodillas junto al cuerpo y rompió a llorar. Apenas se tranquilizaron, llamaron a los servicios de emergencia. En cuestión de minutos el restaurante fue acordonado y los primeros agentes de policías empezaron a inspeccionar la escena. Algunos oficiales se quedaron en la entrada del restaurante para evitar la entrada de personas externas a la investigación, incluidos los demás técnicos que llegaban. Poco después llegaron los peritos y el personal forense para documentar la escena y recuperar el cuerpo. La investigación se prolongó durante varios días. El conducto de ventilación, las herramientas de Aaron y el cuarto de mantenimiento fueron examinados minuciosamente. Al finalizar las diligencias, las autoridades concluyeron que la muerte había sido consecuencia de un accidente laboral provocado por una combinación de factores: el reducido espacio del conducto, la acumulación de vapores químicos en una habitación con ventilación deficiente y el fallo del propio sistema de extracción de aire. La investigación no encontró pruebas suficientes para atribuir responsabilidad penal directa a Chuck Chase. El caso fue archivado como un accidente ocurrido durante un trabajo de mantenimiento contratado a una empresa externa. La familia de Aaron amenazó con llevar el caso a los tribunales. Sin embargo, semanas después llegaron a un acuerdo extrajudicial con la compañía. Nunca supe la cifra exacta, aunque mi padre siempre decía que rondó los $75.000. Después de aquello, no hubo demanda. Tampoco entrevistas ni apariciones en los periódicos. El caso terminó archivado como un accidente laboral y, con el paso de los meses, fue cayendo en el olvido. Además, el accidente ocurrió en pleno proceso de la unificación de conceptos. Para el público seguía siendo un Showbiz Pizza, para la empresa, ya era un Chuck E. Cheese en remodelación. Esa ambigüedad provocó que las pocas referencias al caso terminaran atribuyéndose a una cadena que, técnicamente, ya estaba desapareciendo. Mi padre nunca volvió a ser el mismo. Desde aquel día cargó con la muerte de Aaron como el mayor error de su vida. Siempre creyó que pudo haber evitado lo ocurrido. Si hubiera destinado un presupuesto mayor para las reparaciones, contratado una empresa con más experiencia o simplemente pospuesto el trabajo hasta solucionar las condiciones del cuarto de mantenimiento. Tal vez ese muchacho habría regresado a casa aquella noche. Han pasado décadas y todavía hay ocasiones en las que pronuncia su nombre. No lo hace con frecuencia, pero cuando sucede, guarda unos segundos de silencio antes de cambiar de tema. Creo que, en el fondo, jamás dejó de sentirse responsable. Aquel mensaje fue el último que publicó Billy Mozzarella 91. El hilo, que hasta entonces estaba lleno de bromas y anécdotas de animatrónicos averiados y remodelaciones caóticas, se quedó en completo silencio. Yo permanecí mirando la pantalla sin saber qué pensar. Quise creer que todo era una invención. Después de todo, cualquiera podía escribir una historia convincente en Reddit. Sin embargo, había demasiados detalles sobre la unificación de conceptos que coincidían con documentos y testimonios de antiguos empleados que ya había leído. Decidí responder al comentario para pedir más información. Cuando actualicé la página, el comentario había desaparecido. No solo el comentario. La cuenta de Billy Mozzarella 91 también había sido eliminada. La curiosidad terminó por vencerme. Pasé horas buscando en foros archivados, páginas dedicadas a Chuck E. Cheese y antiguos sitios de fanáticos de Showbiz Pizza. No encontré un solo registro del supuesto accidente. Ni una nota periodística, ni un documento, ni un nombre que coincidiera con el relato. Lo único que apareció fue esta fotografía que ahora mismo ustedes están viendo. La imagen estaba perdida en un viejo foro sobre animatrónicos.
No tenía fecha, descripción ni el nombre de la persona que la tomó. Solo aparecía un joven técnico sonriendo dentro de un taller. No puedo asegurar que sea Aaron. Tampoco puedo demostrar que la historia de Billy Mozzarella 91 sea cierta. Pero desde que vi esa fotografía no he podido dejar de pensar en una frase de su relato. Paso. Si todo sale bien, antes de la medianoche ya estoy en casa. Nunca volvió a salir del restaurante.